Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El historiador francés Jules Michelet dijo alguna vez que el que sabe ser pobre lo sabe todo. En la historia de la literatura abundan escritores y personajes que hicieron de la miseria y la precariedad un ambiente lleno de riqueza simbólica, desde donde abordaron los problemas de la desigualdad y la imaginación humana. Los pobres siempre aparecen en las manifestaciones artísticas, en las historias, en el cine, en la literatura, a veces como protagonistas o como personajes secundarios. Como dijo Foster, no nos preocupan los más pobres, son impensables y solamente abordables por los estadísticos o por los poetas. Es común que recordemos libros en los cuales aparecen hombres y mujeres que viven bien y tienen dinero. Menos común es el hecho de acercarse a los pobres. Hoy, precisamente por eso hablaremos de los pobres en la literatura, de algunos libros que tienen que ver con la pobreza, solo de unos cuantos, ojo, no de todos, de algunos personajes. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En la casa de mi infancia, les cuento esto, el uso que se le daba al verbo escombrar era muy extraño. Esa acción no quería decir remover cascotes y derribos, sino limpiar, deshacerse de cosas viejas e inservibles. En la casa de mi vida adulta, escombrar quiso decir lo mismo y tiene que ver o tuvo que ver con raros ajustes de cuentas con el pasado. Mala suerte. Todo empieza en el closet. Empiecen por otro lado, propuse para evitar manos extrañas entre mis pertenencias. Hay que escombrar ese closet, no cabe ni un alfiler. Me sentenciaron. Yo saco las cosas y tú decides, no fue fácil. Un cinturón talla 30. Que usé muchísimo cuando De la Madrid tomó el poder, directo para los niños pobres. Eso no le va a quedar a ningún menesteroso, me inconformé. Sobra decir que desde hace años me mudé de talla. Pues bien, yo embarnecí. Unas camisas blancas que me ponía con corbata directo para los niños pobres. Niños pobres. Durante una época absurda de mi vida usé traje y corbata sin que nadie me lo exigiera. Solo mi estúpida alma me obligaba a atarme al cuello. No sé qué pensaba, quizás estuve loco. Recuerdo que desde muy temprano salía con mi corbata, muy anudada en el cuello de mi camisa blanca. Un traje de lino crudo, precioso. Me perdonas, pero este no se lo vamos a dar a los niños pobres. Pinté mi raya con firmeza. Lo usaste hasta el cansancio, parecías retrato. Además, ya no te queda y está luido. Para los niños pobres. Me encrespé ante la provocación. Abandoné el cuarto con mi traje de lino crudo, del cual no pensaba deshacerme. Me probé el pantalón y sufrí, escuche usted bien, un cataclismo psíquico. Al subir el cierre noté lo irremediable. No cerraba la cintura. Han pasado años. Pensé que algunos niños de la calle se vestirían tan bien que no parecerían pobres, sino de clase media. En fin, no me hagan mucho caso. Mi closet adelgazó dramáticamente y reveló una verdad que me negaba a admitir. Mi verdadero guardarropa consta de unas cuantas prendas elementales, como estas que usted ve. Tampoco escombraron el baño. De ahí salieron, después de que se metió mano, cosas muy interesantes, como por ejemplo, mucho cordón y mucho mecate, que habían arrinconados durante años en el fondo de un armario. Puede ser que en el pasado tuviéramos animales de corral en la azotehuela y usáramos el mecate para hacerles un corralito. Me dicen que no, que nunca hubo gallinas en casa. En fin, yo ya no sé nada. Toallas de Mickey Mouse y Mimi. Las usaban los niños cuando eran unos bebés. Más
para los niños pobres. Los niños pobres con sus toallas de Mimi y Mickey Mouse. La limpieza del botiquín fue una revelación. El 90% de las medicinas estaban caducas, todas a la basura. Odio los botiquines. Yo no sé usted, pero yo nunca he logrado sacar de su interior alguna cosa sin ocasionar un derrumbe mayor. ¿Quieres un Advil? Tiras la buscapina. Las aspirinas, se cae la pinza de las cejas. La ciproxina, el Big Vaporru. ¿Quién usa ya Big Vaporru, por favor? Gocé viendo cómo se iban al cesto cajas y cajas de medicamentos que habían rebasado la fecha de caducidad. Yo mismo me sentí un tanto caduco. Es más, yo creo que soy un producto ya para los niños pobres. William T. Bolman es un reconocido novelista estadounidense que además sabe que se encuentra del lado privilegiado de la vida. Hace aproximadamente 8 años publicó Los Pobres. Se trata de una recopilación de entrevistas de gente pobre en varios lugares del mundo. La pregunta en apariencia simple es, ¿por qué eres pobre? El autor, consciente de que abordar este tema desde la trinchera de una persona, digamos, privilegiada, podría resultar cínico o hipócrita, trata de mantenerse al margen y de que el lector perciba a los entrevistados a través de sus propias palabras y de sus contextos. Regímenes totalitarios, explotación brutal de recursos naturales, guerras sin fin o estragos coloniales. El libro pretende darle rostro y voz a gente que comúnmente vive y muere en la invisibilidad, pero varios autores a través de los tiempos han retratado la promesa, no solo la promesa, sino también la pobreza, de manera magistral, muchas veces porque ellos mismos la han vivido. Uno de los indiscutibles exponentes de la pobreza, se lo voy a decir ahora y quizás usted lo sabe, Máximo Gorki. Un ruso que nació a mediados del siglo XIX en el seno de una familia pobre. Desde niño tuvo que trabajar trasladándose de un lugar a otro, siempre a la búsqueda de no morirse de hambre. No es una sorpresa que sus libros retraten a los personajes con los que convivió gran parte de su vida. En la obra de teatro Los Bajos Fondos, el autor nos presenta a 16 personajes. El usurero Kozlev, que regentea un asilo nocturno para pobres. Ahí se dan cita Lucas, un charlatán con aire de santo, el ladrón Vashka, amante de Basilia, la esposa del patrón, la joven y miserable Natasha, entre otros. Mientras filosofan acerca del sentido de la vida, se cocina el asesinato del usurero. A pesar del tiempo, los personajes y situaciones mantienen vigencia. La obra fue un éxito. Con 40,000 ejemplares vendidos en 2 semanas, imagine usted para la época, centenares de adaptaciones al teatro y al cine, 2 de ellas por grandes maestros del cine. Escuche usted, Jean Renoir y Akira Kurosawa. Historias de escritores y escritoras. En Argentina hay un referente innegable que retrató como pocos la vida de los arrabales y los cinturones de miseria de Buenos Aires, el escritor Roberto Arlt. Hijo de una pareja de inmigrantes, Roberto Arlt creció en el barrio de Flores con las limitaciones económicas propias de los extranjeros que llegaban para quedarse en la capital argentina. Fue autodidacta. Y la Biblioteca Anarquista de Flores fue el recinto donde encontró el placer para la lectura. La prosa de Arlt fue considerada sucia y demasiado adornada, pues rompía con el canon sobrio instaurado en esa época. Aún así, Arlt ha sido recuperado por varios escritores latinoamericanos y su prosa revalorada por él. Fuerte contenido social y su amplia gama de tonos y reflexiones sobre la Argentina en crisis de finales de los años 20. Le digo esto, escritores como Roberto Bolaño, César Aira, Ricardo Piglia se declararon herederos directos de sus libros.
Y este último, Piglia, lo ubica como el fundador de la novela moderna argentina. El gran Julio Cortázar, ni más ni menos, lo consideró siempre como su maestro. La literatura de Arlt, que despegó definitivamente en la década de los 30, estuvo fuertemente influenciada por el oficio periodístico. Su obra más reconocida, Los Siete Locos, y su memorable personaje, Augusto Remo Erdosheim, resultaron del trabajo en la sección policial del diario Crítica y más específicamente de las largas conversaciones que Arlt tuvo con el criminal anarquista Noé Trauman, de quien extrajo el ingenio y la socarronería para dar forma a su personaje y a los ambientes sórdidos de la Argentina de los arrabales. Sus novelas, Los lanzallamas y El amor brujo, terminarían consagrándolo como un escritor reconocido y le abrirían la puerta al circuito de los teatros bonaerenses. Con la salud fuertemente deteriorada, ¿qué cree usted? Arlt no llegó a los 50 años. Un fulminante infarto terminó con sus días en el año de 1942. Como él mismo escribió de uno de sus personajes, la miseria y toda la experiencia de la vagancia habían lapidado en él arrugas endebles. Grandes principios inolvidables. Sigamos con Roberto Arlt. Publicó en 1926 su primera novela, El juguete rabioso, una ficción con tintes autobiográficos en la que el personaje Silvio Astier vive una adolescencia marcada por la pobreza. Motivado por el rencor, se entrega al crimen y a la vida que le deparó el destino. Escuche usted un fragmento de esta novela, aquí viene. Baldía y fea como una rodilla es mi alma. Busco un poema que no encuentro. El poema de un cuerpo a quien la desesperación pobló súbitamente de carne, de 1000 bocas grandiosas, de 2000 labios gritadores. A mis oídos llegan voces distantes, resplandores pirotécnicos. Pero yo estoy aquí, solo, agarrado por mi tierra de miseria como 9 pernos. De la mesa de novedades, el hilo de Ariadna nos ha mandado este libro de Coetzee, La muerte de Jesús. David ha cumplido 10 años y todas las semanas juega al fútbol con sus amigos. No tienen equipos ni reglas, a veces son 30 en la cancha, otras veces solo 5. Un día el director de un orfanato vecino los invita a organizarse para enfrentar a los internados. Tal vez disfruten de medirse con un equipo de verdad, de hacer el máximo esfuerzo y dar todo por ganar. Pero David elige dejar su hogar e irse a vivir con ellos y al poco tiempo cae presa de una enfermedad realmente misteriosa. Usted sabe lo que es Coetzee. Random House Mondadori, en esta nueva colección que es El hilo de Adriana. Creo que es uno de los libros de la temporada. Mire usted este libro de Ciruela. Robert Balser, Lo mejor que sé decir sobre la música. No es, créame usted, un libro para especialistas. Es un libro para todo aquel que quiera saber de autores. Cuando no escucho música me falta algo, pero cuando la escucho es cuando de verdad me falta algo. Esto es lo mejor que sé decir sobre la música. Eso dice Robert Balser en este libro de Ciruela. Seix Barral nos ha enviado este libro de la Biblioteca Vicente Leñero, Solo Periodismo. Textos que no habían sido recogidos en un libro de este gran periodista, escritor desde luego, guionista, director de teatro, qué sé yo. Restaurado, recogido por Carlos Puch. Sin duda, uno de los libros de la temporada editorial. Vicente Leñero, Solo Periodismo. Yo
John Steinbeck, a pesar de haber nacido en una familia de clase media, trabajó como jornalero, albañil y vaquero, entre otras cosas. Por eso en sus libros refleja con tanta claridad a la clase trabajadora. Aunque intentó estudiar biología, nunca terminó sus estudios, y se le recuerda por libros memorables como De ratones y hombres, en el que narra las peripecias de dos amigos miserables, Lenny, un corpulento subnormal, y George, su astuto compañero. Memorable es Las uvas de la ira, en la que narra el periplo de una familia que trata de huir de la pobreza en su pueblo a la búsqueda de mejores oportunidades para sobrevivir durante la época de la Gran Depresión. La publicación de Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis en 1961 desencadenó un escándalo en México, a tal grado que el director del Fondo de Cultura Económica de aquella época, Arnaldo Orfila, fue despedido tras una demanda judicial que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística puso en su contra por considerar al libro obsceso, difamatorio y antirrevolucionario. ¿Y por qué tanto escándalo? Simplemente por mostrar la verdadera pobreza de una familia promedio en el centro de Tepito, cuando la situación de nuestro país era supuestamente tan próspera que hasta se le llamaba el milagro mexicano. Lewis no hace más que entrevistar y seguir la vida de 4 hermanos y un padre sumidos en la pobreza en el centro de la Ciudad de México, la cual deriva en violencia doméstica, abuso, códigos crueles de convivencia y mucha miseria de todo tipo. Este libro refleja con claridad y elocuencia que las consecuencias de la pobreza van mucho más allá de la necesidad de alimento y vestido. Y lo peor es que sigue tan vigente como hace ya más de medio siglo. Atormentada toda su vida por la precariedad y una vida que bien valdría para llenar muchas vidas, Lucía Berlin fue telefonista, enfermera, mucama, profesora de escritura en una cárcel, pero fue sobre todo una escritora fantástica que fue extrañamente condenada al olvido, así pasa a veces. En su literatura recientemente publicada en español por la editorial Alfaguara, Berlin reconstruye su vida turbulenta con una gran fuerza expresiva, cruda, observadora de la realidad, de su realidad, transcurrida entre Idaho, Kentucky, Santiago de Chile, El Paso, Nuevo México y California. Lucía Berlin escribió 77 relatos cortos llenos de humor negro y dolor. Manual para mujeres de la limpieza. Está aquí en Alfaguara y dice en la portada esto: en la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. Una noche en el paraíso son 2 libros de cuentos notables que usted puede conseguir bajo el sello de Alfaguara. No se va a arrepentir, es una escritora francamente notable. Sus escenarios: casas de rehabilitación para adictos, prisiones, hospitales y cuartos de hotel. Madre de 4 hijos y perseguida por un terrible alcoholismo. Berlin logró hacer una carrera literaria sobre lo que ahora se llama autoficción, y donde los vicios y necesidades de sus personajes se ofrecen como un gran mosaico de personalidades y relaciones humanas. La gente pobre está acostumbrada a esperar, escribe Berlin en uno de sus relatos, la seguridad social, la cola del paro, lavanderías, cabinas telefónicas, salas de urgencias, cárceles. En su literatura, que ahora se ha vuelto casi de culto, se esconde la vida miserable de la pobreza disfrazada de clase media en Estados Unidos. Sobre pobreza, marginalidad y literatura, y sobre el mismo acto de la escritura, un relato breve: La hora de la estrella, de Clarice Lispector. Le cuento. La hora de la estrella es la historia de Macabea, una joven mecanógrafa proveniente del noreste que ha migrado a Río de Janeiro. Macabea es una mujer pobre, delgada, ojerosa, pálida y con pocas aspiraciones. Sus andares, sus relatos, por Rodrigo S.M., un narrador que cuida sus palabras y frases para no darle un falso brillo a la parca vida de la mecanógrafa. Apenas en las primeras páginas, Rodrigo advierte que para hablar de la muchacha ha tenido que dejarse de afeitar, adquirir oscuras ojeras y vestirse con ropas viejas y rasgadas.
Lucía Berlin y Clarice Lispector. Déjeme leerle una de las confesiones del narrador. ¿Por qué escribir sobre una joven que no tiene ni siquiera una pobreza ornamentada? ¿Por qué en la pobreza del cuerpo y el espíritu toco yo la santidad? Yo, que quiero sentir el soplo de mi más allá para ser más yo, pues porque soy tan poco. Esta sintética y atrevida novela corta está plagada de contundentes y ácidas frases sobre la carencia material e intelectual, así como sobre la extraña posición de un autor que centra su atención en este tipo de realidades. Lispector, quien jamás pasó por carencias, por cierto, de primer orden, vivió parte de su infancia en la zona del noroeste brasileño, una de las regiones con mayores índices de pobreza en su país. La Hora de la Estrella fue, para Lispector, un regreso prácticamente inevitable a esos territorios, una manera de procesar aquel nordeste en el que vivió. De esta travesía literaria de Lispector es remarcable el tono del relato, a contracorriente de la tradición literaria, de la novela social y realista que pretendía darle a los campesinos, los pobres y los iletrados aquello que la vida no les había concedido. La Hora de la Estrella es un trabajo reflexivo sobre la compensación estética. De tal manera, la novela de Lispector consta de un agudo ejercicio crítico sobre las implicaciones estéticas y políticas, sobre la escritura en torno de la pobreza y la marginación. Con cierta sorna, La Hora de la Estrella entra sin miramientos en una interminable discusión en torno al ejercicio literario y las prácticas artísticas. Lispector desarrolla con fineza una serie de argumentos y dudas sobre la continua demanda de realidad que suele exigírsele a la literatura. La recuperación de la oralidad, la justicia social, la romantización de la pobreza, entre otros tantos, son los temas que recorren esta fantástica y cerebral novela breve. Clarice Lispector. Nadie que dedique unos minutos a hablar de la pobreza en la literatura puede, de ninguna forma, no hablar de ¿quién? De José Revueltas. Mire usted. La editorial Era y el entonces Conaculta, la Secretaría de Cultura, hicieron las obras reunidas. El Apando, Dios en la tierra, dormir en tierra y material de los sueños. Aquí está uno de los retratos más extraordinarios, terribles, duros, tristes de la pobreza mexicana. Pero hay algo más. Tengo aquí, por ejemplo, los tomos 1 y 3. Hay algo más, les decía yo. Novelas 1, obra reunida, Los muros de agua, El luto humano y Los días terrenales. Una de las grandes novelas mexicanas del siglo XX. Aquí no solo está la pobreza, aquí está el fanatismo, la creencia, aquí está el Partido Comunista, aquí está la expulsión que sufrió Revueltas, aquí está, como en muchos otros lados, la idea de que si no pensamos como los otros, estamos perdidos. José Revueltas, editorial Era. Déjeme que le lea un poema de este extraordinario libro de Robert Lowell, Poesía número 1, 1946-1967, editada por Vaso Roto Esenciales Poesía. 1958 se llama. ¿Recuerdas estar conmigo en la oscuridad, escapar? En la casa de Silvestre, todo, loco yo, loca tú por mí, y llevé mi anillo, ese tarugo de oro de 12 quilates allí. Juana de Arco, sin desviarse aún del verdadero objetivo, robusta, taciturna. ¿Recuerdas poner a Marianne Anderson, el rey pastor de Mozart, el Ire Pastore, Tiburón Martillo, el salmón arcoíris del mundo, tu mano una rosa? Y en Mittersill coronaste la ruta de esquí, ese blanco cascarón, tu esfera
ni tierra ni agua, ninguna circunferencia en ningún sitio, el centro en todas partes, yo en todas partes, infinito, espantoso, aguantando. Tú escapaste. El público encontrará en esta ventana, como todas las semanas, un escenario por el que pasa como una ráfaga la felicidad de las frases célebres, aforismos, frases máximas. Escuche usted esta. El problema de ser pobre es que te ocupa todo el tiempo. Willem de Kooning. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.